Bien, chicos, nuevamente tengan todos ustedes muy buen día. En la presente sesión vamos a desarrollar el tema de la decisión judicial. Decisión judicial que va a significar la presencia de una sentencia que declara, estima o desestima la pretensión planteada en la demanda, ¿no? En ese entender, ¿qué viene a ser la sentencia? Vamos a recurrir a algunos procesalistas, entre ellos Chiovenda. Dice lo siguiente: la sentencia es la resolución del juez que, acogiendo o rechazando la demanda del actor, afirma la existencia o la inexistencia de una voluntad concreta de ley que le garantice un bien, o lo que es igual respectivamente la inexistencia o existencia de una voluntad de ley que garantiza un bien al demandado. Eduardo J. Couture sostiene que la sentencia es una operación de carácter crítico. El juez elige entre la tesis del actor y la del demandado, la solución que le parece ajustada a derecho y a la justicia. Iniciado el proceso, en pleno desarrollo, empieza el juez a generarse convicción a partir de la actuación de los medios probatorios. Naturalmente, dicho proceso deberá de terminar tarde o temprano, y para ello se tiene la presencia de la sentencia, que va a ser aquel acto jurídico procesal emitido por el órgano jurisdiccional en el cual se establezcan los considerandos, razones y fundamentos que llevan y generan convicción en el juez y que le permiten tomar una decisión, es decir, fallar, emitir un fallo. Correcto. Existe una clasificación de sentencias. Por ejemplo, tenemos aquellas sentencias sin declaración sobre el fondo. Van a ser aquel conjunto de sentencias que no se van a pronunciar sobre la estimación o desestimación de la pretensión de la demanda. Este tipo de sentencias, por ejemplo, van a ser aquellas que declaran improcedente la demanda por un error formal. Por ejemplo, Jorge va a presentar la demanda de obligación de dar suma de dinero. Sin embargo, en su demanda ha obviado la presentación del documento que acredite haber recurrido a la etapa conciliatoria previa. Entonces, esta situación no ha sido advertida en su momento. Finalmente, el proceso ha sido desarrollado con esta omisión, y en la sentencia el juez se da cuenta de que está faltando la presencia de ese requisito de procedibilidad. En todo caso, en la sentencia se va a pronunciar: se declara improcedente la demanda. Fíjense, aquí, chicos, no se está aceptando ni se está desestimando la pretensión de obligación de dar suma de dinero. Simplemente no hay pronunciamiento. Lo único que se está haciendo es declarar improcedente la demanda. Esta calidad de decisión no va a generar calidad de cosa juzgada. Es decir, que en el futuro Jorge puede volver a presentar la demanda con el mismo petitorio, porque no se ha establecido cosa juzgada, ¿no es cierto? Tenemos otras sentencias, en este caso con declaración sobre el fondo. Van a ser las sentencias que van a pronunciarse directamente respecto de la pretensión de la demanda. O bien las van a estimar, o bien las van a desestimar. Por ejemplo, tenemos el proceso de obligación de dar suma de dinero. En dicho proceso, el juez ha emitido la sentencia que declara infundada la demanda del actor. ¿Qué quiere decir esto? Que está rechazando la pretensión de Jorge.
Este tipo de sentencias sí generan calidad de cosa juzgada. Por decir, ¿no es cierto? Jorge plantea la demanda de obligación de dar suma de dinero y se emite la sentencia que declara infundada la pretensión de obligación de dar suma de dinero. Aquí ya se está decidiendo sobre el fondo. Quiere decir esto que a lo largo del proceso el juez, al actuar los medios probatorios, al desarrollarse el proceso, se ha generado una convicción en el juez que le permite tomar la decisión de que no hay razones para poder atender la pretensión de obligación de dar suma de dinero. En ese entender, el pronunciamiento es sobre el fondo y por lo tanto sí tiene calidad de cosa juzgada, es decir, contra esa sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada en un futuro, Jorge no podría pretender nuevamente una demanda, no podría interponer con la misma pretensión de obligación de dar suma de dinero respecto a las mismas y a los mismos sujetos procesales, ¿no? Porque allí habría, lógicamente, una identidad de sujetos procesales, del objeto procesal, algo que ya se ha decidido anteriormente. Entonces, Jorge no podría plantear una nueva demanda con la misma pretensión dirigida contra los mismos sujetos procesales, porque ya ha sido decidido. ¿Correcto? Muy bien. Luego tenemos otro tipo de sentencias que van a ser las sentencias estimatorias. Este tipo de sentencias también generan la calidad de cosa juzgada. Se van a caracterizar porque esclarecen el fondo del proceso y porque estiman la pretensión del actor. Digamos con el mismo ejemplo de Jorge. Jorge plantea su demanda de obligación de dar suma de dinero y en este proceso el juez emite una sentencia que declara fundada la pretensión de obligación de dar suma de dinero. Esta sentencia se va a pronunciar sobre el fondo de la litis y por lo tanto tiene y merece la calidad de cosa juzgada. De igual manera, en el futuro, Jorge no podría plantear una nueva demanda con el mismo objeto para las mismas partes procesales, ¿no? Muy bien. A su vez, las sentencias estimatorias se van a subclasificar en las siguientes: sentencias declarativas, sentencias constitutivas, sentencias condenatorias. Vayamos con las sentencias declarativas. Esclarece la incertidumbre. Por ejemplo, nulidad de matrimonio, resolución de contrato. Son sentencias que van a declarar y se van a proyectar hacia el pasado. Es decir, van a esclarecer y van a declarar que el acto jurídico ha sido emitido con algún vicio de nulidad. Por lo tanto, nunca existió el acto jurídico, siempre estuvo nulo. Entonces, fíjense, la eficacia de la sentencia es retroactiva, ¿cierto? Declara una situación como nula y por tanto eso se retrotrae hasta el pasado. Nunca existió la celebración de ese acto jurídico porque se determinó que existe una causal de nulidad. Sentencias declarativas. Les pongo un ejemplo. Nulidad de matrimonio. Por ejemplo, se ha celebrado un matrimonio con un vicio eh, determinante, ¿no es cierto? Uno de los cónyuges era menor de edad, tenía 14 años, le vamos a poner, ¿ya? Desde un inicio, este acto jurídico ha nacido muerto. Entonces, en el proceso judicial sobre nulidad de matrimonio, se esclarece
la real edad de uno de los cónyuges y se determina que éste ha sido menor de edad en su momento. Entonces, la sentencia va a declarar la nulidad del matrimonio, lo que opera justo momentos antes de la celebración de ese matrimonio nulo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense la implicancia retroactiva de esa sentencia. Sentencias declarativas. Tenemos también las sentencias constitutivas, caracterizadas por su elaboración y complejidad. Preparan un cambio en el estado de cosas. Por ejemplo, divorcio y prescripción adquisitiva. Entonces, las sentencias constitutivas se van a caracterizar porque van a crear un nuevo estatus en los sujetos procesales. Van a crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Por ejemplo, el proceso de prescripción adquisitiva. ¿No es cierto? El poseedor está poseyendo el bien inmueble durante más de 10 años, pero en calidad de poseedor nomás, pues no hay ningún documento que formalice esa posesión. Por lo tanto, es una posesión que requiere se formalice, ¿no? Entonces, el poseedor interpone su demanda de prescripción adquisitiva, en el proceso se determina que se cumple todas las condiciones de la prescripción adquisitiva, es decir, posesión pacífica, pública y con justo título. Así que la sentencia va a declarar fundada la demanda de prescripción adquisitiva. En consecuencia, el poseedor se convierte en propietario del bien inmueble. Fíjense, a partir de ese momento se está creando un nuevo estatus, se está creando un nuevo conjunto de derechos y obligaciones y reconocimientos, obviamente, esto dentro de los derechos, respecto del actor. Está pasando de su condición de poseedor a una condición privilegiada, reconocida por la sentencia como propietario. Está constituyendo derechos. ¿Se dan cuenta, chicos? Muy bien. Luego tenemos las sentencias condenatorias, ¿no? Establecen el cumplimiento de cierta obligación. Por ejemplo, obligación de dar suma de dinero, desalojo. En el caso de Jorge, ¿no? Ha planteado su demanda de obligación de dar suma de dinero y el juez ha declarado fundada dicha pretensión. En consecuencia, en la sentencia se va a ordenar que se pague el monto adeudado, supongamos que es 20.000 soles, dentro del plazo de 5 días, bajo apercibimiento de imponerse multa o iniciar la ejecución forzada. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este tipo de sentencias se está desarrollando, se está estableciendo, se está disponiendo que se cumpla con la misma. En caso contrario, se estaría recurriendo a la fuerza inclusive, sentencias condenatorias. Muy bien, para poder entender este tema es importante también traer a debate y a desarrollo temático la institución de la cosa juzgada. ¿Qué viene a ser la cosa juzgada? La cosa juzgada, en términos latinos, se entiende como res judicata, que viene a ser lo decidido, lo que ha sido materia de decisión judicial. Esa cosa juzgada se va a adquirir cuando la sentencia haya quedado firme, es decir, cuando haya sido consentida o cuando no existan medios impugnatorios
para interponer, porque ya vencieron los plazos o finalmente porque ya se interpusieron todos los medios impugnatorios que tenían que interponerse. La cosa juzgada es la calidad, autoridad o estatus que adquiere la resolución motivada, emanada de un órgano jurisdiccional cuando ha adquirido carácter definitivo. La importancia de la cosa juzgada, chicos, justamente es la de generar y maximizar el principio de seguridad jurídica. No toda la vida vamos a estar tramitando un proceso, pues habrá que terminar el proceso. Este tendrá que terminar de alguna manera, ¿no? Y lógicamente termina con una sentencia que ha adquirido dicha calidad. Aquella sentencia que ha obtenido la calidad de cosa juzgada es inmodificable y tendrá que cumplirse en sus propios términos. Esto justamente para hacer efectiva la justicia, ¿no? Les pongo como ejemplo lo siguiente, un proceso de alimentos. Se ha estimado la pretensión de la madre tutora y la sentencia ha ordenado el pago mensual de 500 soles. Dicha sentencia ha adquirido la calidad de cosa juzgada, es decir, contra ella se ha interpuesto recurso de apelación. Sin embargo, en la segunda instancia se ha confirmado dicha sentencia, por lo tanto, la decisión ha sido confirmada. Y contra esa decisión ya no se ha vuelto a interponer ningún recurso impugnatorio, por lo tanto, es una sentencia con calidad de cosa juzgada. Entonces tendrá que cumplirse, porque expresa lo decidido, ¿no? Entonces tendrá que cumplirse en sus propios términos. Si no se cumpliera esa sentencia, lógicamente se trastocaría toda la concepción del proceso. Se restaría eficacia a las sentencias judiciales y por ende también se restaría efectividad y eficacia a todo el Poder Judicial, por ende al Estado y finalmente habría toda esa distorsión, ¿no? Por lo mismo, la sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada tiene que cumplirse en sus propios términos. Entonces, el cumplimiento de esa sentencia con calidad de cosa juzgada, ¿qué va a generar? Seguridad jurídica, empoderamiento del proceso, efectividad del mismo. Entonces, es importantísimo que se ejecuten las sentencias con calidad de cosa juzgada. Prosigamos. ¿Qué dice Couture? Couture tiene una definición interesante, ¿no? La autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existe contra ella medios impugnatorios que permitan modificarla. Es decir, tenemos la sentencia de alimentos, ¿no? Esta ya ha sido impugnada, se ha interpuesto recurso especial de casación, en todas las instancias se ha confirmado dicha sentencia. Esa sentencia va a tener que cumplirse, ¿no? Contra ella ya no hay más recursos impugnatorios que interponer. Todos ya se agotaron. Por lo tanto, la sentencia adquirió la calidad de cosa juzgada. Esto para dar seguridad jurídica, pues, vuelvo a decir, no toda la vida te vas a pasar cuestionando esa sentencia. Hay un límite de recursos impugnatorios. Los interpones, los agotas y después de ello ya no hay nada que hacer. Tendrás que aceptar la decisión contenida en la sentencia. Eficacia de la cosa juzgada. Son tres las características que determinan su eficacia: inimpugnable, inmutable o inmodificable y coercible. Inimpugnable porque contra esa decisión ya no hay recurso impugnatorio que interponer.
inmutable, en el sentido que la decisión que ha adquirido la calidad de cosa juzgada no puede modificarse, no puede cambiarse, ¿no? Les pongo como ejemplo la sentencia de alimentos que ordena el pago de 500 soles mensuales. Ya adquirió la calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, el demandado, el padre, tendrá que cumplir con esa sentencia en sus propios términos. Si la sentencia dice 500 soles mensuales, el padre tendrá que depositar 500 soles mensuales. No podrá depositar solamente 200, 100 o cuando le plazca depositar 300 y así tener esa actitud frente al cumplimiento de la sentencia, ¿no? No puede hacer eso. Tendrá que pagar los 500 soles mensuales. Pero ustedes dirán, pero profesor, hay muchos padres que solamente pagan 100, 200, pese a que la sentencia dice 500 soles. Bueno, en todo caso, el actor tendrá que hacer dar cuenta de esta situación irregular al órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional aperciba, ¿no?, al padre. Le requiera el pago de los montos adeudados más el pago de los intereses legales, ¿no? La eficacia de la cosa juzgada también se caracteriza porque es coercible. Puede exigirse su cumplimiento garantizándose con el uso de la fuerza. Entonces, por ejemplo, en ejecución de sentencia, el juez puede requerir al padre que pague los reintegros bajo apercibimiento de girar el oficio correspondiente al Ministerio Público por el presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Puede apercibir también con el inicio de ejecución forzada, puede ser embargo de cuenta bancaria o secuestro de bien mueble, ¿no? Entonces, fíjense cómo se le da esa calidad de cosa juzgada a la decisión contenida en la sentencia, ¿no? Nadie puede escaparse de una sentencia que ha adquirido calidad de cosa juzgada. Tenemos la tipología de la cosa juzgada. Tenemos dos tipos de cosa juzgada, un tipo de cosa juzgada formal y otro cosa juzgada material. La cosa juzgada formal va a implicar una modificación de la siguiente manera, ¿no? Por decir, en un proceso judicial de alimentos, la sentencia declara que se debe de pagar 500 soles mensuales. El menor tiene 10 años, entonces ha pasado ya 5 años y resulta que el menor con 15 años ya tiene nuevas necesidades, naturalmente de su edad. Inclusive ahora necesita, se le asista en servicios académicos, preuniversitarios, enseñanza del inglés, de tal manera que esos 500 soles ya no bastan, ¿no? Pero ustedes dirán, pero doctor, usted mencionó que una sentencia con calidad de cosa juzgada es inmutable, inmodificable. Correcto, eso es así. Pero podría suceder lo siguiente. Bajo esas circunstancias de hecho que les menciono, es decir, el menor ya tiene 15 años y tiene mayores necesidades, esta es una situación real, ¿no? Entonces, bajo esa situación, la madre tutora podrá interponer una demanda de aumento de alimentos. En ese proceso, lógicamente no se va a modificar el fondo del asunto, ¿no? Simplemente se va a incrementar el monto de alimentos.
Va a seguir vigente el tema del entroncamiento, el reconocimiento de la afiliación, todo eso va a seguir vigente. Lo único que se va a buscar es el incremento de la pensión de alimentos, por razones justificadas, obviamente. Entonces, se requiere de otro proceso judicial para poder cambiar una sentencia con calidad de cosa juzgada. Pero dentro de esos límites, ¿no es cierto? En el fondo, no va a trastocar nada del proceso anterior respecto del fondo, simplemente va a significar el incremento de alimentos. ¿Correcto? Pero hay algunos casos donde sí las circunstancias materiales no permiten que se presente un nuevo proceso, ¿no? Por ejemplo, un proceso de resolución de contrato, ¿no? Se ha resuelto el contrato. Muy bien, es decir, ya no hay forma de cumplimiento recíproco de las cláusulas del contrato, porque se ha resuelto el contrato. Ya no hay contrato entre las partes. En un futuro no se podría presentar un proceso para poder desconocer esa resolución de contrato, ¿no? Eso ya sería absurdo. Materialmente ya es imposible. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Luego tenemos los límites de la cosa juzgada. Muy bien. Los límites son dos, subjetivos y objetivos. Límites subjetivos. La cosa juzgada tan solo alcanza a los que han litigado y se extiende a sus herederos. Reiterada jurisprudencia ha establecido que la cosa juzgada no afecta a los terceros que no han intervenido en el proceso. En todo caso, los terceros deben haber sido citados con la demanda. Muy bien. Entonces, la calidad de cosa juzgada de una sentencia va a alcanzar solamente a las partes del proceso. En el caso de la obligación de dar suma de dinero, la sentencia ya tiene calidad de cosa juzgada. ¿Y quiénes van a ser los que van a cumplir dicha sentencia? Los sujetos procesales, Jorge y Helga, la demanda. ¿No es cierto? ¿Quién va a cumplir con el pago de la deuda? Helga, porque así lo dispone la sentencia. Pero no podría integrarse un tercero ajeno al proceso, ¿no es cierto? Que pague la deuda, por ejemplo, Macarena, ¿no? Eso no sería pues, correcto, ¿no? No habría correspondencia, no habría legitimidad en esta situación. Por eso les digo, la sentencia con calidad de cosa juzgada se extiende a las partes y sujetos procesales del proceso. Y si es que hubiese terceros, previamente habría que haberse cumplido con la notificación de la demanda respecto de esos terceros, ¿no? Límites objetivos. Identidad de cosas u objetos o de hechos, identidad de causa petente. Muy bien, en todo caso, una sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada establece lo siguiente, ¿no? O se declara fundada la pretensión de obligación de dar suma de dinero, en consecuencia, se ordena a la demandada pague los 20.000 soles más los intereses legales dentro del plazo de 5 días. Ese fallo tiene que cumplirse. No puede reinterpretarse, no puede incrementarse, no puede modificarse, ¿no es cierto? Allí observamos un límite respecto del fondo, respecto del objeto del proceso. ¿Mm? Se declara fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero. En consecuencia, se ordena el pago de 20.000 soles más intereses legales, que deberá de pagarse dentro del plazo de 5 días. Ese fallo es inmodificable, es inmutable. Así tendrá que
hacer la demandada para cumplir con ese fallo, ¿no? Después de algunos días, después de algunos meses, no se podrá modificar eso en el sentido siguiente, ¿no? Se declara fundada la demanda, en consecuencia se ordena de que la demandada pague 10.000 soles. Allí se estaría vulnerando una situación, se estaría vulnerando la identidad de la cosa juzgada objetiva, ¿no? Entonces tiene que cumplirse la sentencia en sus propios términos. Identidad de causa petente. Muy bien. El fallo de la sentencia va a ser el resultado de un conjunto de fundamentos y considerandos que han sido expuestos en la misma sentencia, ¿no? En la parte considerativa. Y en esa parte considerativa hay muchas premisas, hay mucha información esclarecida que ha generado convicción al juez. Entonces, el límite de la cosa juzgada objetiva consiste en considerar los fundamentos de una sentencia. Estos también son inmodificables, incuestionables. Por decir, en el proceso de obligación de dar suma de dinero, ya tenemos el fallo, ¿no es cierto? Ya les he expuesto. Pero ¿cuáles son las razones que han servido para que el juez adopte esa decisión? Por ejemplo, ¿no? Considerando que en el proceso se ha actuado el medio probatorio, documental, contrato de mutuo de dinero en el que se observa la celebración del préstamo, el depósito del dinero en cuenta bancaria y la suscripción de dicho contrato. Suscripción que evidencia la libre manifestación de voluntad por parte de Jorge y de la demandada Helga. En consecuencia, este órgano jurisdiccional evidencia lo siguiente: la celebración de un contrato de mutuo de dinero. 2. Evidencia el objeto del contrato consistente en el préstamo de 20.000 soles. 3. Evidencia los depósitos efectuados en la cuenta bancaria de Helga. Esto a efectos de acreditar materialmente la transferencia del monto. Es decir, se ha entregado 20.000 soles a Helga a través de depósitos en su cuenta bancaria. Cuarto, la firma de la demanda. Dicho documento, contrato de mutuo de dinero, evidencia que Helga ha manifestado su voluntad en forma libre e independiente. ¿No es cierto? Entonces, esos considerandos también son inmutables, inmodificables, ¿no? Así ya el juez lo ha establecido porque él ha actuado los medios probatorios y de acuerdo a eso ha emitido dicho criterio. Por lo tanto, una sentencia que adquiere la calidad de cosa juzgada también extenderá esa calidad de cosa juzgada también a los fundamentos y considerandos que respaldan la decisión final. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar allí por el momento y la siguiente sesión vamos a abordar ya la temática de presupuestos de la cosa juzgada y nulidad de cosa juzgada fraudulenta, modalidades del fraude procesal, mecanismos para lograr la revisión de la sentencia fraudulenta y la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Nos vamos a quedar allí por el momento. Muchas gracias por su atención.